Bienvenidos a nuestra certificación por competencias, oficial de cumplimiento en el sector de la Superintendencia de Sociedades. Prepárate para elevar tu carrera a nuevos niveles de excelencia. Somos pioneros en Colombia. Presentamos la primera certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Descubre los requisitos y beneficios exclusivos que nuestra certificación ofrece a los profesionales de cumplimiento. Obtén el reconocimiento que mereces y destaca en tu campo laboral. Además, nuestra certificación está avalada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, garantizando la calidad y la relevancia de nuestro programa. En un mundo cada vez más complejo y regulado, la figura del oficial de cumplimiento desempeña un papel fundamental en la protección de las organizaciones contra riesgos legales y financieros. Es por ello que la certificación por competencias del oficial de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades es un paso fundamental para destacar en este campo tan exigente. Esta iniciativa marca un hito en el cumplimiento en Colombia y ofrece a los profesionales la oportunidad de demostrar su excelencia. ¿Listo para dar el siguiente paso en tu carrera de cumplimiento? Aprovecha y certifícate. Adquiere y eleva tu perfil profesional con una certificación respaldada por la ONAC, que garantiza la calidad, la relevancia de tu formación y tu experiencia en cumplimiento. No pierdas la oportunidad de impulsar tu carrera con nuestra certificación por competencias. Inscríbete hoy mismo y prepárate para alcanzar tus metas profesionales. Certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Para más información, visita nuestro sitio web o contáctanos directamente. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente. Muy buenas tardes, estimados. Cordial saludo. Mi nombre es Yuris Obregón, directora de operaciones de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento. Sean todos bienvenidos a este espacio donde compartimos conocimientos que enriquecen el saber hacer de nuestra comunidad de oficiales de cumplimiento. Hoy tenemos un tema muy interesante titulado Sistema de Denuncias, 5 factores clave de la ISO 37002, a cargo del señor Pablo Córdoba. Él es director de la empresa Compliance y Éticos Global, es guatemalteco, administrador de empresas y es MBA por la Unis Business School en Guatemala. Se ha especializado en programas anticorrupción, ética y cumplimiento. Es cofundador y director para la región latinoamericana de Compliance y Éticos Global, ambas empresas especializadas en el desarrollo de tecnología que facilita la administración de los sistemas de denuncia, la práctica del compliance y el entrenamiento efectivo de los grupos de interés. También ha sido profesor invitado en cursos de ética en diversas universidades y cámaras de negocio de Centroamérica y Caribe. También ha sido invitado como columnista en varios periódicos y revistas de la región. Señores, al final, si tienen alguna duda, la pueden dejar por favor en el chat y con gusto el señor Pablo nos colabora respondiéndoselas. Bueno, sea usted bienvenido, señor Pablo. Este espacio es todo suyo. Adelante. Muchas gracias, Yuris. Qué bueno estar con todos ustedes el día de hoy y qué alegre poder compartir este tema que realmente me apasiona. Voy a compartirles mi pantalla. Por favor, Yuris, solo confírmame que ya se puede ver sin problema. Sí, señor. Perfecto. Entonces ya empezamos. Pues bueno, el tema de sistemas de denuncia es un tema que es fundamental para cualquier programa de ética y cumplimiento. Realmente la importancia de los sistemas de denuncia radica principalmente en razones de por qué las personas no denuncian. Entonces veamos aquí, veamos un poquito de por qué la gente no denuncia. Miren, esta fue una encuesta que hicimos con casi 350 personas, perdón. Y miren qué interesante las respuestas que dieron. Por miedo, la primera razón, por miedo. Miedo, los 2 puntos más grandes, miedo. Temor, miren, temor a represalias.
temor aquí también en grande, por miedo a represalias, por represalias. Veamos qué otra cosa aquí. No, miren qué interesante, no hay seguimiento. Hay 4 razones por las que los sistemas de denuncia pierden credibilidad, fíjense. Una, porque la gente cree que no va a pasar nada. Aquí está bien, no hay seguimiento. 2, la más fuerte, por miedos a diferentes situaciones, miedo al ridículo, miedo a ser expuesto, miedo a la represalia, miedo a que se tomen acciones personales, en fin. Es un tema, el tema de los sistemas de denuncia se vuelve tan importante precisamente por eso, ¿verdad? Porque es una herramienta que combate de frente este tipo de situaciones, este tipo de miedos, este tipo de causas de desconfianza para conversar, para hablar. Miren, por cierto, ahí si acaso, Yuris, hay alguna pregunta interesante que consideres que vale la pena interrumpir la dinámica de la presentación y cómo se llama, y me la quieres disparar en vivo, yo feliz de la idea de responderla también. Entonces veamos, miren, ¿cuáles son? Entremos rapidito a un tema de las ventajas. Viendo este tema de las razones por las que la gente no denuncia, tener un sistema de denuncias efectivo es porque proporciona un canal bidireccional, ¿verdad? Es bien importante que cuando implementemos nuestro canal de denuncias, nuestro sistema de denuncias, aseguremos que la gente pueda hablar con nosotros, que nosotros podamos hablar con el denunciante, aunque éste sea anónimo, y que este denunciante pueda mantenerse en contacto con nosotros anónimamente, incluso posterior a haber puesto la denuncia. Contención de daños. Esa es otra ventaja importantísima, poder contener cualquier tipo de daño que pueda ser, que pueda tener la organización, ¿verdad? Ante las autoridades, reputacionalmente hablando, cualquier tipo de daño reputacional en general y económico también y financiero. Porque los sistemas de denuncia nos advierten cuando están sucediendo cosas. Hemos visto casos en donde una sola llamada que alertó a una organización representó $750,000. ¿Eso qué es? 3,000 millones de pesos en una sola llamada de ahorros que se tuvo la organización a raíz de haber detectado una denuncia. Credibilidad en el sistema ético, claro. Al tener una herramienta potente, al tener una herramienta que nos sirva para poder tener ese tipo de comunicación con nuestros grupos de interés, pues naturalmente, ay, perdón, naturalmente nos va a generar ese tipo de beneficio en que la herramienta goza de credibilidad, la empresa y su sistema ético empieza a gozar de credibilidad. Y bueno, esa es otra de las ventajas que son muy interesantes. Detecta problemas y protege a nuestra gente. Un poquito pegado a lo que hablábamos de la parte de contención de daños. Asegura la buena reputación corporativa. Eso es otro tema importantísimo. También lo platicaba ahorita que hablábamos de la parte de contención de daños y métricas para mejora del programa. Eso es importantísimo. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces no me voy a meter ahí. Hablemos como la idea es que vayamos platicando un poquito de la 37002. La 37002 surge a raíz de la 37001. La 37001 fue la primera de las normas ISO de la línea 37000 que habla de temas de gobernanza corporativa. Luego salió la 37301. Bueno, incluso antes fue la 19000, que era la que hablaba de los programas de cumplimiento, pero fue la 37001 la primera que fue certificable. Después, ya más adelante, también salió la 37301, que es la de compliance, que también es una norma certificable, y empezaron a salir guías que ayudan a darle soporte a estas dos grandes normas, ¿verdad? Y ahí es donde sale la 37002 para la parte de los canales de denuncia, y sale también la 37008 hace poco también para todo lo que significan
el programa de investigación, todo el proceso de investigación interno para las organizaciones. Entonces, ya teniendo ese antecedente rapidito de la norma, veamos qué es lo que dice la norma. Aquí hay cosas que les voy a poner muy textuales porque pues, son parte de la norma. Miren, pues, el sistema de gestión de canal de denuncias es un conjunto de elementos que se interrelacionan en una organización con, perdón, solo voy a pasar algo aquí rapidito, con el objetivo de establecer las políticas, procesos, objetivos que permiten reportar posibles infracciones por parte de un denunciante. Entonces, el sistema, por eso es un sistema, porque está compuesto por muchas partes, está orientado a facilitar y asegurar que las personas, desde el proceso desde la parte inicial, que es romper ese miedo para que la gente hable. 2, darle los canales para que la gente pueda comunicarse bien. 3, tener los procesos adecuados. Y 4, saber qué es lo que va a pasar después de que acontece una denuncia. Pues eso es todo lo que vamos a platicar el día de hoy en los próximos 40 minutos. Entonces veamos, miren, para los que han escuchado de esta organización, ay Dios, ahí está. No sé, seguramente a más de alguno de ustedes les sonará la ACFE, la Asociación de Certified Fraud Examiners, examinadores forenses certificados. Esta organización saca cada 2 años, perdón, un estudio que se llama el Reporte a las Naciones y la situación global del fraude. Entonces, yo cuando conocí este estudio fue hace 11 años, en el 2014, y me topé con esta estadística. Miren, la forma principal con la que se detectan los fraudes ocupacionales son las líneas de denuncia. Bien, entonces 42% en el 2014, el 42% de las denuncias se detectaban a través de canales de denuncia. En el 2012 casi el 44% y en el 2010 era el 40%. Y así habían pues otras formas de encontrarla. Por ejemplo, miren qué interesante, la auditoría interna en aquella época era el tercer medio de detectar los fraudes y el cuarto por accidente. Entonces miren qué pasó 10 años después de esta, porque fue el año pasado salió la nueva actualización del estudio y miren, el 43% sigue siendo los canales de denuncia, los sistemas de denuncia, la principal forma de detectar los fraudes. A diferencia de aquellos años, ya la auditoría interna ya pasó al segundo lugar. Yo creo que la función de la auditoría interna ha evolucionado fuertísimo en estos años. Ya pasó de aquel enfoque que veíamos antes, que era un enfoque más coercitivo, más de control duro, de ataque frontal. O sea, ya pasó a una función más de administración de riesgos y de prevención y de una asesoría interna. Ya no solo es la parte de la auditoría, sino cómo el auditor interno también está proporcionando ya esas herramientas para que las organizaciones puedan prepararse ante este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, el rol del auditor interno ha cambiado mucho y por eso pasó ya al segundo lugar. Miren, el por accidente ya pasó hasta el sexto, antes era el cuarto, ¿verdad? Entonces ya aquí hay otras formas en las que se detecta. Pero tal vez donde me quiero detener es en estas barras grandotas, ¿verdad? Los sistemas de denuncia son y van a seguir siendo, y es una tendencia que no va para abajo, la forma número 1 para poder detectar cualquier tipo de situación anómala dentro de la organización. ¿Por qué? Es que los canales de denuncias, ¿por qué es que los canales de denuncias son tan fuertes y se vuelven este canal tan importante para detectarlo? Y es por lo que vemos aquí, confianza, ¿verdad? La confianza es algo que es fundamental para el éxito de un sistema de denuncias. La confianza en el sistema de denuncias va a depender de varios factores.
Primero de ellos, percepción de seguridad que genera el sistema. Y miren la palabrita que dice aquí, percepción. La percepción de seguridad. O sea, los seres humanos no entendemos las cosas en función a hechos duros. Los hechos duros nos ayudan a afianzar cierta percepción que nosotros tenemos. Pero cuando nos hacemos una idea por una percepción, ya ese paradigma cuesta un poquito más quitárnoslo y va a costar más influir en la mente de la persona para sacarlo de la percepción que tiene. Y el tema de los sistemas de denuncias es un tema muy perceptual. Yo percibo que este canal de seguro es, este canal de denuncias, este sistema de denuncias es seguro o no. Entonces ahí es donde entran factores, por ejemplo, ¿quién me maneja el canal de denuncia? ¿Lo manejo interno dentro de la organización o lo tengo tercerizado? Las percepciones es que los canales de denuncia tercerizados son más efectivos. O sea, siempre me gusta aclarar que un canal de denuncias bien implementado internamente puede funcionar también como un externo, pero la percepción de seguridad jamás va a igualar al manejado por un externo. Por eso es que es considerado una buena práctica. No está considerado como un dogma, más sí como una buena práctica. Entonces es importante tener claro este tema de percepciones. Dos, los canales que se implementan. ¿Por qué se habla de un sistema y se habla de canales? Porque son dos cosas diferentes. Los canales de denuncias son parte del sistema de denuncias. Los canales son los que abrimos para que la gente pueda abrir. Y ahí es donde pueden haber diferentes canales del sistema para percibir las denuncias. Lo vamos a ver en un momentito. La calidad de la investigación es otro tema que influye. Yo creo que por eso fue que la siguiente 37,000 que salió fue la de investigaciones corporativas. ¿Por qué? Porque una buena investigación y un buen proceso de investigación asegura la confianza también de los grupos de interés respecto al sistema general de denuncias. Los resultados presentados son de forma oportuna. Sí, miren, eso es importante. ¿Se recuerdan cuál era una de las razones por las que la gente no denunciaba? Y es que se percibía que no habían respuestas. Entonces, tener un sistema bien aceitado, bien engrasado, nos permite también asegurar que la gente tiene respuestas en los tiempos adecuados y no se pierde la credibilidad. Acciones que se emprenden con motivo de los hallazgos. Ok, ¿qué es lo que pasa después de que recibimos una denuncia, después de recibir una denuncia? Y ahí es también tener claro, por eso también es un sistema que envuelve varios procesos y es los procesos que vamos a utilizar para remediar las situaciones que nos fueron denunciadas. Hasta aquí. Quiero ver si hay alguna pregunta en el chat. Sí, aquí tenemos más de algo en el chat, creo. Para una empresa pequeña o mediana, ¿sería suficiente poner a disposición como canal de denuncias un correo electrónico o es necesario robustecer con otro canal adicional? Miren, el tema de un correo electrónico, el problema que tiene es el @miempresa.com. El @miempresa.com, el @gmail.com, el @hotmail.com, el @yahoo.com, todos ese tipo de correos genéricos lo que generan es desconfianza, porque las personas tienden a desconocer quién puede ver este tipo de información. Usualmente hay una persona informática que tiene acceso a las claves, que tiene acceso a las cuentas, que tiene acceso a los repositorios. Entonces, normalmente se percibe, por eso les decía, percepción. Normalmente las personas perciben que hay un grado de inseguridad de la información en ese manejo. Entonces, ¿qué tan pequeña? Si ya estamos hablando de una empresa mediana, yo diría que ya deberían de pensar en tercerizar. Si se habla de una pequeña, depende de qué pequeña signifique, ¿verdad? Porque si nos vamos a estándares latinoamericanos, pequeña va entre 20 y 80 empleados más o menos.
Entonces ya una empresa entre 20 y 80 empleados ya también tiene recursos para meterse a temas de canales externos o un poquito más sofisticados. Entonces, si es una microempresa, pues tengan un correo. Yo creo que ahí es donde pues es mejor que no tener nada. Pero ya una pequeña, mediana empresa sí ya debería empezar a pensar en sofisticar un poquito más su operación y su sistema de denuncias. Muchísimas gracias por la pregunta, Karina. Bueno, entonces, vámonos ahora a la figura. Para los que conocen ¿cómo se llama? Las normas ISO, saben que siempre una de las primeras hojas que aparecen es la figura número 1, que es la que describe cómo funciona la norma que se va a describir en el documento. Entonces, veamos cómo funciona la ISO 37002 según la primera figura de la norma. Ahora aquí estamos. Bueno, entonces, ahí, bueno, ahorita vamos a verlo más a detenimiento, pero aquí vamos a darle un pincelazo rápido. El punto 4 habla del contexto de la organización, sus grupos de interés y cómo el sistema de denuncia va a tener un alcance hacia estos grupos. Luego, se habla del contexto general del sistema de denuncias y este contexto general habla de tres grandes principios que deben de respetarse. Y es la imparcialidad, la confianza y la protección. Si existen estos tres principios dentro del proceso de denuncias y dentro de un sistema de denuncias, el éxito que vaya a tener la herramienta o que vaya a tener el sistema, pues puede ser un poquito mayor a lo que tendría si no contamos con este tipo de principios bien aplicados y bien entendidos por parte de los grupos de interés. Lo vamos a ver más adelante. Liderazgo. Ese es el siguiente punto, ¿verdad? Ahí es donde entramos a temas del tone at the top, del mood at the middle. Vamos a platicar de eso en un momento. La planificación, cómo vamos a asegurarnos de planificar tanto la parte de las acciones, los planes, los objetivos que va a tener el sistema. El soporte, ¿okay? Vamos a ver qué se necesita, de qué recursos necesitamos, porque no solo estamos hablando de dinero, qué recursos necesitamos para darle soporte a nuestro sistema de denuncias. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Ahí vamos a ver esa parte del proceso, ¿verdad? Que habla de recibir, evaluar, accionar y resolver. Monitoreo. En un sistema de denuncias que no se monitorea, que no se mide, a la larga para sin funcionar. Y finalmente toda la parte de mejora continua y acciones correctivas. ¿Qué es lo que se espera de todo esto? ¿Cuáles son los resultados esperados que queremos de implementar un sistema de denuncias que cumpla con todos estos factores? Es naturalmente, pues, motivar y facilitar el reporte, ¿verdad? Asegurarnos que la gente esté tranquila y esté motivada a denunciar. Es posible. Conocemos muchísimas organizaciones nosotros que el sistema de denuncias goza de mucha credibilidad y que la gente lo primero que hace es agarrarlo y reportar una situación que está bien. La protección del denunciante. O sea, vámonos al principio, el miedo, ¿verdad? El miedo a denunciar, el miedo de todo ese tipo de situaciones. Ok, implementar adecuadamente un sistema de denuncias, pues nos permite proteger al denunciante y a cualquier otro grupo de interés que haya participado dentro de la denuncia. Procesos medibles y con tiempos definidos, un poquito lo que les platicaba también, la credibilidad en el proceso de tal manera que las personas no perciban que no pasa nada, ¿verdad? Yo pongo una denuncia y nadie me dice nada, no sabemos qué pasó con el reporte, no sabemos si accionaron, pasan meses y no hay información, ¿ok? ¿Cómo vamos a lograr mitigar ese riesgo? Pues es parte de lo que busca esta normativa. Mejorar la cultura y la gobernanza, pues obviamente ese es uno de los grandes objetivos de un buen sistema de denuncias. Y la reducción de riesgos sobre las malas conductas. Y el tema ahí es interesante porque, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, cuando uno crea su matriz de riesgos, uno lo que dice es, creo que esto me puede pasar en esta medida y con este impacto, ¿sí?
Es lo que nosotros estamos asumiendo. Nos va a pegar duro, nos va a pegar suave, son suposiciones muchas veces, ¿verdad? Claro, hay formas matemáticas incluso de hacerlo que nos da cierta certeza para poder, para poder predecir el impacto y la probabilidad que pueda tener una de estas situaciones, pero realmente lo que nos va a decir qué está pasando y qué no es el sistema de denuncias. El sistema de denuncias nos va a decir realmente lo que se nos está materializando y qué no. Bueno. Hasta aquí, este es el panorama general de la norma. Entonces ahora nos vamos a ir a ver algunos puntos generales. Si nos fuéramos a mucho detalle, definitivamente no nos daría tiempo. Entonces me voy a ir de forma muy general a algunos puntos. Entonces, uno, a nivel de contexto, tener claro a quién estamos dirigidos, ¿verdad? Entonces, los grupos de interés o los stakeholders son todas las personas, todas las organizaciones que puedan tener alguna relación con nuestras actividades o empresariales, organizacionales, institucionales, dependiendo de la naturaleza de la persona jurídica para la que estamos o que poseemos, ¿verdad? Entonces, y muy importante y que puede influir en las decisiones. Entonces, cuando hablamos de grupos de interés, tenemos que pensar en dos ámbitos, el interno y el externo. Cuando hablamos del interno, estamos hablando de nuestros colaboradores en general, los accionistas y cualquier persona que internamente tenga alguna injerencia dentro de la organización. Básicamente, en estos tres grupos es donde encontramos, la masa de nuestros grupos de interesados internos. Por el lado externo, dependiendo de la naturaleza de la organización donde estamos, van a haber unos que son más importantes que otros. El siguiente grupo después de los empleados son los proveedores, ¿verdad? ¿Qué riesgos tenemos a nivel de nuestros proveedores? Luego ya viene ahí la parte regulatoria, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos regulados como organización y que tenemos que tener claro quién nos regula, qué tipo de relación tenemos que tener con este regulador, qué tenemos que responder, cuáles son los puntos de responsabilidad que tenemos? Entonces, eso dependiendo de nuestro giro de negocios, este es más o es menos importante. La sociedad, miren, por ejemplo, empresas o organizaciones que tienen, que impactan muy fuerte en una región geográfica, por ejemplo, las hidroeléctricas, por ejemplo, el sector de agroindustrial, dependiendo del tipo de empresa del sector agroindustrial, por ejemplo, la caña de azúcar, la palma africana. Esas son organizaciones que tienen muchísimo roce con la sociedad, con las bueno, sí, con los entes sociales que les rodean y pueden ser en algunas oportunidades, si son mal administrados, focos de conflictividad. Entonces hay que tener mucha claridad de cómo nuestros grupos de interés pueden afectar, ¿verdad? Los clientes, ese es también el otro bastante importante, ¿verdad? Que tanto nuestra operación requiere de esa facilidad, que tanto, pues, si somos una empresa de consumo masivo, ¿cuál es el punto? Nuestro cliente final no es nuestro cliente. El cliente final no es cliente directo de la organización. Sí, el cliente final normalmente es cliente de un mayorista. Si produzco salsa de tomate, seguramente el supermercado es mi cliente y el supermercado es que le vende al cliente final, al consumidor final. Entonces, ahí tenemos que entender cuál es nuestro tipo de negocio y cómo va a influir. Ya cuando tenemos claro cuáles son nuestras partes interesadas, ya es donde podemos darle ese alcance al sistema de denuncias. Ya sabemos qué es lo que tenemos que lograr, ya tenemos objetivos claros del alcance, de por qué tenemos que darle canales de comunicación a las personas y por qué estas personas pueden llegar a comunicarse con nosotros. Entonces, ya que sabemos eso, entonces veamos hacia adentro de la organización y veamos qué necesitamos a nivel de liderazgo. Entonces, a nivel de liderazgo, ahí es donde entran las figuras del oficial de cumplimiento, del comité de ética, comité de riesgos. Ahí hay muchas formas que podemos llamarle a los comités responsables de los sistemas de denuncia. ¿Sí? Solo quiero ver si hay alguna pregunta por aquí en el...
Ok, no, ya no hay nada aquí. Va. Siguiendo aquí con la idea, entonces les decía, ya entramos a ver la parte de liderazgo y compromiso y los cuerpos de gobierno. Entonces, ¿qué son cosas importantes? Es tener bien definido quién va a tener a su cargo el sistema de denuncias, porque si no tenemos clara esa definición, es muy probable que caigamos en aquel gran error de no pasó nada, nadie se hace responsable, nadie nos dice nada, entonces ahí pierde credibilidad el sistema. En segundo lugar, cuando hablamos de la parte de liderazgo y planificación, es todo lo referente a el tono de la alta dirección, ¿sí? Cómo la alta dirección le da ese endoso al sistema de denuncias, cómo la alta dirección dice, sí, yo le doy todo mi endoso, las personas que tienen a su cargo el sistema de denuncias están empoderadas y pueden tomar las decisiones adecuadas, ¿eh? Entonces, el rol de la alta dirección se vuelve fundamental ahí. ¿Por qué? Porque es el que va a decir, este es el tono, es el que va a setear cuáles son las expectativas y cuál va a ser el alcance que van a respaldar al 100%. Y dos, están los mandos medios, ¿verdad? Normalmente cuando se habla de los sistemas de denuncias, es importante comprender que no es en la alta dirección, no es el presidente comprometido, no es el gerente general comprometido, no es los gerentes de primera línea comprometidos. ¿Cuál es la siguiente línea de mando? Porque esa es la línea de mando que va a influir directamente en el uso de los sistemas, que va a influir directamente en el tono que va a tener el sistema de denuncias dentro de la organización. ¿Por qué? Porque es el que está de cara a las tropas de la organización, ¿verdad? Son esos mandos medios, son los que tienen normalmente a su cargo los grandes equipos, ¿sí? Porque ese mando medio, ¿qué pasa? Le reporta a un gerente de primera línea. Entonces, pero y ese gerente de primera línea, rara vez alguien de los que reportes de ese mando medio llegan ahí, ¿sí? Entonces, ¿quién es al que van a ver? Normalmente las tropas, el personal operativo de las organizaciones van a ser a sus jefes inmediatos, no a los mandos altos ni a la junta directiva. Entonces, por eso es que es tan importante involucrar. Miren, un sistema de ética y cumplimiento fracasa en gran medida por la falta de involucramiento de esos mandos medios. Entonces, tener la claridad de involucrarlos y de meterlos dentro de la jugada es clave para que tengamos ese compromiso organizacional. Dos, bueno, el 5.2, que ya es toda la parte de reglas claras, ¿verdad? Son los valores, las políticas, son los que nos dicen cuáles son las acciones que esperamos que tengan las personas y que vivan las personas dentro de la organización. Los roles bien definidos, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene a su cargo qué? ¿Sí? ¿Cuáles son los roles y las funciones de soporte? ¿Quién va a investigar? ¿Quién va a remediar? ¿Quién va a tomar las acciones correctivas? Todas esas funciones bien claras son las que van a dar esa transparencia y esa seguridad al sistema. Y finalmente, pues toda la parte de planificación que asegura que el sistema va a dar los resultados que esperamos, ¿verdad? Si ponemos X o Y objetivos para el sistema de denuncias, pues esa misma planificación nos va a dar cuáles fueron las métricas que establecimos para medir, monitorear y evaluar el sistema y para poder administrar los cambios que queremos llevar a cabo. Entonces, hasta aquí. Ahí vamos por toda la parte de planificación y por toda la parte del compromiso. Ya nos toca irnos a toda la parte de cómo le vamos a dar soporte al sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que hablábamos? Al hablar de soporte, al hablar de soporte del sistema, no solo estamos hablando de los recursos económicos, no solo estamos hablando del dinero. Estamos hablando de las capacidades técnicas y tecnológicas que vamos a tener, los recursos humanos que vamos a tener a nuestro cargo y que vamos a tener a disposición para poder darle soporte al sistema. El entrenamiento, tanto personal como virtual, cómo vamos a darlo, cómo vamos a asegurarlo, cómo vamos a asegurar que aquellas reglas del juego que establecimos, todo el mundo las conozca.
¿Cómo vamos a promocionar nuestro sistema de denuncias? ¿Cómo lo vamos a dar a conocer? ¿Sí? A través de los valores, a través de las políticas, a través de esa generación de confianza y de asegurarnos que las personas tengan claro qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Tengan claros los tiempos, tengan claros los grupos de interés, o sea, todo lo que significa la promoción y dar a conocer el sistema de denuncias de manera eficaz. Y finalmente, la información documentada, ¿ok? Las reglas claras. Miren, es increíble lo que se falla a nivel organizacional en no tener las cosas documentadas. Entonces, es bien importante que todos nuestros procesos, que todas nuestras políticas estén bien documentadas, porque eso va a generar también la transparencia y la seguridad dentro de nuestros grupos de interés. Entonces, ahí tenemos la parte de soporte. Finalmente, ya nos vamos a la parte de, fíjense toda la secuencia que nos llevó aquí la norma. Ya nos dijo, ya nos pasó por, ok, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué reglas del juego necesitas tener? ¿Quiénes son las personas que le van a dar soporte? ¿Quiénes son las personas que van a tener a su cargo el comité? ¿Cuáles son las labores de apoyo que vamos a tener? ¿Qué recursos necesitas para poder hacer las cosas? Entonces ahí es donde entra la parte de la plata, de las personas, de tener claros los planes de comunicación, de promoción, ¿sí? Entonces ya cuando tenemos todo eso claro, ya podemos empezar a llegar a las personas. Y ya es donde les empezamos a decir, ok, vamos a poner el sistema de denuncias a tu disposición. Y aquí es donde viene lo que estábamos platicando hace un rato cuando empezamos la charla, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer para poner a disposición de los grupos de interés los sistemas de denuncia? Y ahí es donde entran 3 puntos clave. Uno, ¿qué canal de comunicación vamos a darle? Por ejemplo, una de las preguntas era, soy una empresa pequeñita, necesito tener un correo electrónico al menos. Bueno, sí, el correo electrónico es uno de los canales que se tienen. Pero una de las cosas que miren, les voy a enseñar esta gráfica. Miren cómo ha cambiado el tema entre el 2016 y el 2024. En el 2016, el call center era la forma número 1 en la que la gente se comunicaba y en la que las personas ponían sus denuncias. Para el 2024 ya es la tercera. El correo electrónico se ha mantenido en medio, miren. Si lo ponemos como línea recta, el correo electrónico se ha mantenido aquí, siempre segundón. Hubo algún momento a principios de los 20 que el correo electrónico dijo, soy la segunda forma de comunicar. ¿Por qué razón? Porque las generaciones más jóvenes empezaron a adoptar ya los canales digitales como la principal forma de comunicarse. ¿Ah? Y es donde empezamos a ver la incorporación de los millennials dentro del sector laboral. Entonces aquí es donde ya vemos cómo van cambiando los canales electrónicos. Entonces el correo electrónico empieza a agarrar preponderancia por aquí. Y miren cómo también se nos va la parte de las páginas web y de los formularios electrónicos diseñados específicamente para cumplir con esta función. A tal punto que en el 2016 eran la tercera forma de poner una denuncia y con muy buena distancia entre una y otra, hacer en el 2024 como la principal. Y miren, es increíble cómo hemos visto esa evolución durante los últimos años y dependiendo también del tipo de industria, porque depende en qué industria están ustedes, así va a ser la utilización de los canales. Una industria, por ejemplo, la agroindustria, el call center es la número 1. Y vemos muy poca utilización de canales electrónicos. Pero en la parte de banca y finanzas, el canal electrónico se vuelve fundamental porque es el canal que más utilizan los jóvenes y por eso es que hemos visto este crecimiento que ustedes ven aquí en la gráfica. ¿Verdad? Temas importantes para recibir un buen reporte y ahí es donde decimos, bueno, ya le abrimos los canales de comunicación a las personas, ahora ¿cómo le hacemos para conseguir la información correcta? Porque eso es otro tema, ¿verdad? Me decía una persona, mira, ¿qué hay más? ¿Denuncias falsas o denuncias mal puestas? Y la número 1 es denuncias mal puestas. ¿Qué es lo que sucede? La gente no sabe cómo denunciar, no sabe qué información
tiene que poner para hacer una buena denuncia. Entonces, asegurarnos que las personas comprendan, por ejemplo, qué significa una buena denuncia, bueno, uno, que tienen que tener confianza en el sistema, pero dos, tienen que comprender cuál es la diferencia entre confidencialidad y anonimato. ¿Por qué? Porque son diferentes. El anonimato significa, puedes estar totalmente desapercibido, tu nombre pasa totalmente desapercibido y nunca va a ser revelado, pero tu reporte siempre va a ser confidencial, indistinto a si das tu nombre o no. 3, decir la verdad, hablar los hechos. Hay que comprender que las personas que ponen una denuncia también tienen una carga emocional fuerte. Entonces, cuando hablamos de una persona que tiene una carga emocional fuerte en un momento definido, ¿qué es lo que humanamente se busca? Las personas tienden a exagerar un poco. Entonces, hablarle y decirle a las personas, miren, traten de mantenerse, no es que no nos interesen tus sentimientos, totalmente nos interesan, pero para poner una buena denuncia necesitamos que seas frío y que trates de centrarte únicamente en los hechos. ¿Por qué? Porque a veces, por querer darle tanta fuerza emocional a un caso, paran por poner tanta cosa que no nos sirven como entes investigadores que tenemos que parar desestimando. Porque es una denuncia totalmente emocional sin base fáctica, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos esa claridad. Y 3, la evidencia. Cuentas con información que nos puedas dar, cuentas con fotos, cuentas con videos, cuentas con algún tipo de documento que nos puedas dar. Cuentas con algún indicio que le puedas dar al investigador de tal manera que el investigador pueda también irla a buscar. Un caso que vimos en una oportunidad, la persona de una vez puso, no cuento con ninguna evidencia, pero busquen en tal cámara ubicada en tal lugar de tales días a tales horas y ahí y se encontró toda la evidencia basada solo en las indicaciones que dio el denunciante. Entonces, darle a conocer al denunciante ese tipo de situaciones se vuelve pues muy interesante. ¿Qué pasa después de la denuncia? Y eso es otro tema que es importante que las personas comprendan, porque si no, ¿qué pasa? Vienen, ponen la denuncia, truenan los dedos y creen que ya terminó la cosa. No es así. Entonces es importante que también le comuniquemos a la gente qué pasa después de denunciar, qué proceso existe. Miren, vamos a tener, aquí lo vamos a ver más adelantito, pero vamos por el proceso de investigación, luego de investigación se lo asignamos, la recepción, luego de recibirlo se lo asignamos a un investigador, el investigador se encarga de recabar los hechos, luego se lo pasa al comité de ética para que resuelva, el comité de ética resuelve, toma decisiones, pasa por un plan de remediación y el plan de remediación es donde se toman todas las acciones. Se toman esas acciones y se cierra ya el caso. Entonces, cuando las personas dicen, bueno, ¿y eso cuánto tiempo toma? Mira, entre que entra la denuncia y empiezan los planes de remediación, piensa que son entre 35 y 40 días, más o menos ahí anda un benchmark global que pueden tomar ustedes en consideración al diseñar sus procesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se le dice eso ya a la gente dice, ok, entonces esto no es de tronar los dedos y que las cosas pasen, no. Ok, entonces ya me espero, entonces ya se genera también ese manejo de expectativas. Esta es la parte del proceso que les decía y comprender también el tema de represalias. Las personas deben de comprender claramente que mientras están diciendo la verdad, las represalias no van a existir en su contra. No, la persona va a estar protegida por la organización. ¿Sí? Entonces, veamos qué es lo que pasa después de que entre el reporte. Quiero ver si hay alguna observacióncita por aquí. Por favor, dejar la pregunta acá en el chat. Ok. Súper. Bueno, entonces veamos qué pasa con los reportes. Entonces, ay Dios mío, ahora. Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que pasa después de que ingresa un reporte? Después de que llega el reporte al comité de ética. ¿Sí? El sistema es importante que dé una retroalimentación inmediata al denunciante respecto a que su caso fue recibido. ¿Por qué? Porque las personas necesitan tener la certeza que su caso está siendo atendido. Entonces, parte del proceso es clave que ustedes le den una confirmación de recepción al denunciante. Lo ideal es que la plataforma
lo haga automáticamente, porque les quita a ustedes ese paso manual y se queda automatizado. Aquí el aviso es en 2 vías. ¿A qué se refiere con el aviso es en 2 vías? Es a que el sistema debe de poder notificar no solo al denunciante, sino debe también poder notificar a los miembros del comité que las cosas sucedieron. En segundo lugar, bueno, el triaje. El triaje, ¿qué significa? El triaje significa que seleccionamos los casos más importantes de mayor impacto que pueden ser, que deben de ser investigados por encima de otros que hayan ingresado. Si tenemos 2 casos, por ejemplo, tenemos un caso en donde nos están diciendo, usemos el acoso. Por un lado, el acoso laboral. Viene una persona y nos dice, es que mi jefe me gritó. Y por el otro lado, hay una chica que dice, mi jefe me está acosando sexualmente. Ok, los dos tienen riesgos porque ambos casos pueden llegar a una instancia en donde el denunciante se vaya a las autoridades y ponga una denuncia por maltrato, por ejemplo, este. Pero el caso sexual normalmente tiene mayor impacto, tiene impacto mediático, tiene impacto financiero, tiene riesgos legales implícitos, o sea, tiene muchísimo más, o sea, ustedes no van a ver, eh, con todas las excepciones que podría contarles de casos de acoso laboral, en donde definitivamente va a tener un periodicazo, pero normalmente tiene muchísimo más riesgos reputacionales el tema de acoso sexual. Entonces, en nuestro proceso de triaje debemos de definir cuál vamos a priorizar y por qué. Por los riesgos asociados justamente que les comentaba. Posterior a ello, inicia la investigación. Aquí me voy a tratar de ir un poquito más rápido porque se nos está acabando el tiempo. El proceso de investigación es otro curso. Acabamos de tener un bootcamp de 13, 14 horas casi, precisamente para hablar de toda la parte de procesos de investigación. Entonces, tener claro eso es importantísimo. De hecho, ya también hay una ISO que les contaba, la 37008, que está dedicada para este tema. El análisis del caso, ya luego que viene la investigación, viene toda la parte del análisis del caso y finalmente la creación de planes de remediación. ¿Y qué significa este plan remedial? Significa que después de concluir el caso, el comité de ética asigna a una persona responsable de llevar a cabo de llevar a cabo los planes de remediación que se plantearon. Es decir, siguiendo con el caso de acoso sexual, viene, entonces se determina que sí pasó, que sí hubo acoso sexual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despedir al fulano, vamos a poner una denuncia penal y vamos a darle asistencia psicológica a la víctima. Ahí ya vieron, son 3 cosas diferentes. Entonces, podemos asignar a una persona a hacer la remediación 1, la 2 y la 3, que tienen que ver con cosas totalmente distintas, pero nos aseguramos que paralelamente todas sucedan. Se asignan las tareas, entonces al asignar el remediador le asignamos las tareas que queremos que lleve a cabo, el remediador las lleva a cabo y una vez terminado ese programa de remediación, pues ya se da por terminado. Y finalmente, medir, ¿sí? ¿Qué es importante? Medir. ¿Qué es lo que pasa dentro del sistema? ¿Cuáles son los canales que más se utilizan? Por ejemplo, aquí, si vemos cuáles son miren, esta frase me encanta porque siempre se habla a la mitad, ¿verdad? Lo que no se puede medir no se puede mejorar, pero miren, tiene 2 partes interesantes antes y después. Dice, lo que no se define no se puede medir. Importante la planificación y que sepamos qué es lo que vamos a medir. Lo que no se mide no se mejora y lo que no se mejora se degrada siempre. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestro programa de denuncias no lo medimos? Ahí es donde entra precisamente la degradación del programa, se pierde la confianza, se pierde el interés, ya nadie pone sus reportes, ya nadie dice qué pasó, la gente entra otra vez en ese círculo de temor de qué va a pasar si pongo una denuncia, me van a despedir, entra todo ese círculo. Entonces, importante que medir, pues por ejemplo, el número de denuncias, el periodo en que pasó, el tipo, la ubicación de las denuncias, el número de investigaciones en curso y finalizadas, tips ¿cómo se llama? Tipo de parte interesada que pone la denuncia, ¿verdad? ¿Quién está poniendo la denuncia? ¿Le está poniendo un colaborador? ¿Le está poniendo un cliente? ¿Le está poniendo un proveedor? ¿Quiénes en qué proporciones las ponen más? ¿Qué impacto está teniendo el tipo de denuncia por tipo de
de grupo de interés, el canal que se utilizó, que si fue teléfono, que si fue correo, que si fue plataforma web, cuál es el tipo de canal que más están utilizando, cuánto nos estamos tardando en terminar una investigación, una remediación, en cuánto tiempo cerramos un caso, declaraciones de conflicto de interés, regalos y hospitalidades. Y métricas generales también de comunicación, de entrenamiento a las personas y métricas generales sobre acciones de remediación que estamos llevando a cabo. Entonces, si se dan cuenta, la norma ahí nos lleva por un montón de situaciones que nos aseguran que el sistema de denuncia funcione y funcione bien. Entonces, en conclusión, ¿cuáles serían los 5 factores claves de la ISO 37002-2021? Vamos si hay alguna cuestión aquí. Ok, ¿cuál es la exigencia de reacción del comité de ética y quiénes podrían componerlo? Miren qué buena pregunta. Miren, ¿quién podría componer el comité de ética? Siempre está en función de temas, por ejemplo, de la solvencia moral que tenga la persona. A mí me dicen, mira, es que tiene que ser una persona de primera línea, que tiene que ser una persona que tenga 20 maestrías y 5 doctorados. ¿Qué pasa si el de las 5 maestrías y 20 doctorados es el rey de radiopasío? No nos sirve para nada. ¿Por qué? Porque va a perder totalmente perder totalmente la credibilidad del sistema cuando es una persona en la que no se confía, ¿verdad? ¿Quiénes podrían componerlo? Son personas que gocen de mucha credibilidad. Personas de segunda línea, segunda y tercera línea de defensa pueden ser interesantes. Ahí es donde entran, por ejemplo, áreas como recursos humanos, auditoría, control interno, por mencionar algunos. Veamos, aquí tenemos otro par. La madre, hoy sí entraron bastantes, qué alegre. Dice, ¿por qué es requisito tener en los canales de denuncia las denuncias por acoso sexual? Miren, el tema de acoso es importante tenerlo por 2 cosas. Y tal vez voy a ampliar un poquito ahí el alcance de la pregunta. Y la voy a plantear en por qué es importante tomar en consideración tanto temas patrimoniales como temas de relaciones humanas. Y es porque los temas de relaciones humanas les van a consumir entre el 70 y 80% de las denuncias. Temas patrimoniales son entre el 30 y el 20% de las denuncias. Entonces, asegurar que su canal de denuncias considera este tipo de situaciones se vuelve bien importante. Esa sería la respuesta general. Dice aquí Alejandra, ¿cómo hacer para que esas personas que asignamos guarden la confidencialidad? Muy buena pregunta también. Siempre asegúrense parte de las competencias que deben de tener las personas que vamos a asignar tanto a comité de ética, a investigaciones, a remediaciones, son personas que deben de ser prudentes. Entonces, parte de lo que tenemos que analizar es esas características personales. ¿Qué reputación tienen? Tienen la reputación de que son los chismosos, los que andan hablando de todo con todo el mundo. No los pongamos a ellos. Escojamos gente prudente, gente que sepa guardar confidencialidad. Eso es a nivel de competencias. 2, siempre que asignen a un investigador que firme un acuerdo de confidencialidad, no tiene que ser un NDA completo, una cláusula. Se tiene un nombramiento se le hace un nombramiento a tal caso para investigar tal caso. Esa persona que tiene que firmar la aceptación del nombramiento y en esa cartita, que es de una página nomás, hay una cláusula de confidencialidad. Los que son abogados lo van a hacer bien fácil, los que no son abogados, pídanselo a su equipo legal y si no, pídanselo aunque sea ChatGPT que les genere una cláusula rápida donde ustedes puedan cubrir precisamente que la persona se compromete a mantener la confidencialidad del caso sobre cualquier tipo de información que se le entregue para investigar. ¿Quién debe manejar este canal? Un comité. Siempre es importante que sean varias personas. Entre 3 y 7 personas es un buen número. Es lo que se habla que es un buen número. 3, a mi gusto, es muy poquito.
7, a mi gusto es mucho. El número que se habla también como buena práctica es un 5, ¿verdad? Porque ahí tienen hasta el desempate. Y no tienen tantas cabezas que hagan ruido para el momento del análisis. Ana María, ¿cuál es la exigencia de la reacción del comité de ética y quiénes podrían componerlo? Más o menos ya lo que hemos platicado. Si el implicado en la denuncia hace parte del sistema del comité, excelente. Pero, miren, es cuando nosotros establecemos un sistema de denuncias, tenemos que asegurarnos también que establecemos mecanismos que permitan que se evite este tipo de conflictos de interés. No es anuncio ni es venta el comentario que voy a hacer. Por ejemplo, la plataforma que nosotros manejamos tiene un algoritmo que reconoce la posible coincidencia entre un miembro del comité de ética y un denunciado. Y eso facilita evitar este tipo de conflictos de interés. Entonces, y lo hace automáticamente el sistema. Entonces, si ustedes no tienen una herramienta como esta que sí se los hace de forma automatizada, pues sí hay que poner un sistema de triaje previo en donde haya una persona que pueda estar por fuera del comité de ética o incluso por fuera de personas que podrían estar siendo denunciadas y que haga ese triaje previo. ¿En qué normatividad se menciona las especificaciones del comité de ética? No hay una normativa específica. Miren, eso es interesante. Pues, si nos vamos a la parte de normativa, incluso del sistema de denuncias, ¿qué es lo que sucede? Que no hay. O sea, previo a esta ISO 37002, no hay una guía respecto a cómo poner un sistema de denuncias. Nos podíamos ir a SOX, nos podíamos ir a FCPA, nos podíamos ir a UKBA, nos podíamos ir a normativas francesas, la ley Sapin, ¿no? Sapin es en español si uno lo lee exacto. Entonces, cuando uno lee toda esa normativa, incluso las normas del Departamento de Justicia de Estados Unidos tampoco habla de cómo establecerlo. Entonces se vuelve temas de buenas prácticas. Entonces es bueno que se cuente con cierta asesoría para poder crear el comité de ética. Se puede encontrar cierta literatura académica en donde podemos encontrar también este tipo de cuestiones, pero lo más sencillo es contar con algún tipo de asesoría al respecto. Gracias, Ana María. Entonces, veamos aquí qué fue lo que sonó. Ok, conclusión número 1. Confianza y percepción de seguridad en el sistema. ¿Verdad? Todos nuestros esfuerzos tienen que ir dirigidos a asegurar que el sistema sea confiable y que la gente lo perciba totalmente seguro. 2, perdón, aquí está. Claridad en los grupos de interés y el alcance para cada uno, ¿verdad? Porque eso nos va a decir a nosotros a quién vamos a dirigirle nuestro sistema de denuncia, los esfuerzos y cuál va a ser el objetivo que vamos a tener. Grupo de interés número 1 en el que nos tenemos que preocupar todos siempre e irnos de cabeza son nuestros colaboradores. Grupo de interés 2 puede quedar para después o puede trabajarse paralelamente de los colaboradores, los proveedores. Bien, temas patrimoniales se detectan mucho a través de proveedores, porque son los que nos dicen si tenemos un empleado que está pidiendo coima, que está extorsionando a un vendedor, a un vendedor, sí, a un proveedor. 3, proceso de denuncia claro para los grupos de interés. Ya definimos quiénes van a ser nuestros grupos de interés iniciales. Ahora aseguremos que todos comprendan, se recuerdan de las 2 diapositivas que vimos, el antes y el después del proceso de denuncias. Importantísimo. 4, el triaje y la investigación corporativa. ¿Cómo vamos a separar? Y por eso me pareció tan interesante la pregunta que hacían ahí. ¿Cómo íbamos a evitar ese tipo de conflicto de interés? Ok, ¿cómo vamos a asegurarnos de hacer un triaje correcto? De tal manera que evitemos ese tipo de conflicto de interés. Y 2, que asignemos de acuerdo al riesgo las investigaciones que tenemos que llevar a cabo. Y por último, remediación y medición. Miren, ese es el 5.º factor clave.
¿cómo nos vamos a asegurar que los casos se lleven a una conclusión segura? ¿Y cómo vamos a medir el sistema de tal manera que podamos mejorarlo y que podamos asegurar que está siendo bien utilizado? Entonces, mi intervención llega hasta aquí. Hemos aprovechado también a ir contestando preguntas. Pero eso no significa que no podamos seguir platicando un par de minutos más. Ya para fines de los que tenían agendado que hasta las 5 de la tarde íbamos a estar platicando, pues y ahorita el contenido está cubierto, pero los que quieran quedarse platicando un poquito y haciendo otras preguntas, yo todavía me puedo quedar unos minutos. Así que, Yuris, te dejo el micrófono y la moderación. Sí, señor. Bueno, todas las preguntas que estaban ya usted las respondió. Vamos a ver cuál hace falta. Vamos a ver, aquí alguien me está pidiendo proyectar el último slide. Aquí está. Perfecto. Con gusto, Cindy. Sí, y señor Pablo, que si podemos compartir la presentación y grabación, claro que sí. Sí, no hay Eso las ningún problema. enviamos por correo. Si todas las preguntas ya fueron respondidas. Sí, en el chat procuré responder antes de entrar a la parte de conclusiones. Aquí entró muchas gracias, no, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? A mí me encanta responder, así que porfa, no sean tímidos. Hasta el momento Gracias, no tenemos Miguel. ninguna. Ok. Aquí hay una. ¿Hasta dónde se debe llegar con las denuncias? Es decir, instancias legales, civiles, penales. Gracias, Vanessa. Sí, se me había pasado responder esa. Miren, depende. Esa es una muy buena pregunta y depende mucho de qué queremos, ¿verdad? Si nos vamos a la estadística, nos vamos a encontrar que menos del 5% de las denuncias que podemos probar y que vamos a operar se judicializan. Y les puse menos del 5 para ser generoso. Realmente estamos hablando del 2-3%. Depende mucho de qué es lo que está pasando, porque, por ejemplo, si es un caso de acoso sexual y están en Costa Rica, por ejemplo, no conozco muy bien la legislación colombiana al respecto, pero, por ejemplo, en Costa Rica es obligación de la empresa judicializar cualquier tipo de denuncia de acoso sexual. Entonces ahí se tiene que judicializar, aunque no se quiera. Dependiendo de la jurisdicción, dependiendo de la normativa del país, pues ustedes pueden escoger por terminar las cosas administrativamente, que es lo que pasa con el 97% de las denuncias que proceden. Y es que, ¿qué pasa? Es que el fulano de tal nos está robando. Ok, ¿y cuánto nos está robando? Es que nos robó 100 millones. Ay, ¿cuánto nos va a costar demandarlo y meterlo a la cárcel? Nos va a costar 200 millones, solo en las costas legales. Mejor despidámoslo por reestructuración y no nos fastidiemos la vida. O sea, ese es el día a día de las decisiones y es el 97% de las decisiones. Van a haber ocasiones también en donde se decide judicializar una cuestión sin importar el costo de la judicialización, porque se quiere sentar un precedente, ¿verdad? Es que esta situación, bueno, ¿cuánto nos costó? Nos costó 25 millones, pero no queremos que crean que esto lo vamos a dejar pasar, entonces no nos importa cuánto nos vamos a gastar en abogados y vamos a llevarnos esto hasta las últimas consecuencias. Entonces, ahí es donde se toman ya las decisiones respecto a sentar algún tipo de precedente y por la que de plano no se judicializa un caso. Aquí tenemos ya otras preguntas. Para Sí, poder otras preguntas. sancionar. ¿Perdón? Sí, señora, hay 3 preguntas más. Va. Para poder sancionar deben estar calificados o nominados en el reglamento interno de trabajo. Sí, o sea, miren, es importante que tengamos tres tipos de previsiones ahí. Uno,
Si nuestro código de ética va a ser accionable, tenemos que especificar en el código, en el reglamento interno de trabajo, que se va a poder sancionar, se van a poder sancionar casos que están tipificados dentro de los valores de la organización y dentro del código de ética y que van en contra de alguna de las conductas que especificamos. Pero eso es bueno dejarlo sentado en el reglamento porque es el que se presenta ante la autoridad. Dos, tenemos que tener un reglamento interno de trabajo claro y una matriz disciplinaria clara, ¿verdad? Porque una cosa es que esté tipificado y otra cosa es la matriz de cómo vamos a proceder dependiendo de la falta. Y tres, las políticas de conducta. Es importante que a nivel de políticas de conducta también relacionemos el régimen sancionatorio. Dentro de las políticas de conducta pueden quedar previstas en el RIT y decir, y que el RIT diga, ok, y se va a sancionar también de acuerdo a las políticas internas de la organización que refieran a sanciones específicas. Va. Entonces ya ahí ya tienen que mejorarme mi redacción legal, por favor. Ya ahí, ya entonces dejamos la previsión de tal manera que podamos también accionar ahí. Pero sí es importante, yo creo que la pregunta aquí es muy buena porque lo que sí nos dice es, tenemos que tener claridad de reglas y tenemos que tener un RIT que nos ampare. Esta evaluación de riesgo se puede asociar al marco de apetito de riesgo de la CNE totalmente. Sí, es importante que ya todos estos riesgos también queden descritos dentro de nuestra matriz y que establezcamos nuestro apetito del riesgo. Máximo mínimo para investigaciones o sanciones. Bueno, sí, realmente ahí es donde ustedes también pueden decir, ok, mínimo impacto, mínima probabilidad, ¿para qué lo vamos a pasar? Tal vez no necesita una investigación, sino solo es una llamada de atención. Es que mi jefe me gritó. A ver, hagámosle una llamada al denunciante. ¿Qué pasó? Es que el cuate me habló mal. ¿Y eso es normal? No. ¿Fue primera vez que te grita? Sí. ¿Y qué crees? No, es que él es siempre muy buena onda, pero hoy como que lo agarré enojado y me gritó. Entonces, tal vez eso se resuelve llamando al jefe, llamando al colaborador y dile, mano, mira, aquí le dijiste esto y no estuvo bien y aquí esta persona, pues, creo que vale la pena que lo platiquen. Sí, vos, mira, ese día pues estaba muy de malas y tenés toda la razón. Me comporté como un majadero contigo, discúlpame, vamos para adelante. Muchas veces es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque no representan ni riesgo, no representan ni una alta probabilidad, ni un alto impacto. Entonces ahí se puede trabajar. Pero mientras más claro tengamos nuestro mapa de riesgos, más probable que podamos manejar de forma sencilla ese tipo de situaciones. Si un empleado es despedido como represalia por haber hecho una denuncia, así haya dicho la verdad, puede mandar a la empresa. No sé, ahí sí depende del abogado que se consiga. Es probable que sí, más si tiene pruebas para demostrarlo. Ahí sí, si ustedes lo despiden, pues va a tener que ser un despido con todas las de ley para evitar precisamente que haya una demanda mayor. Dos, si fue una represalia clara y se tiene claro que la persona, esa es una situación que se puede denunciar también. Entonces ahí vale la pena también comunicarle a la gente. Si sientes que has sido víctima de una represalia, puedes denunciar la represalia en sí misma como un caso separado a la situación que denunciaste inicialmente. Entonces ya ahí también adquiere mayor peso la denuncia inicial y se genera mayor protección hacia el denunciante. Entonces, creo que más allá de pensar en que si nos pueden demandar o no, tenemos que pensar en entrenar a la gente para que sepan que pueden tener esa instancia de reportar una posible represalia. Si tenemos una denuncia de un empleado, pero la fuente es informal, ¿procede a hacerle descargos? Miren, todas las denuncias se deben investigar. Esa es una premisa importantísima. Todas las denuncias se deben de analizar, todas las denuncias deben de pasar por un triaje y deben de pasar por una discusión si fuera necesario, aunque no tengamos claridad ni de la evidencia, ni si sabemos cuál es la fuente del caso. Hubo un caso en México de una empresa que se llamaba Yogomi, una empresa de tecnología. ¿Saben cómo se dio la denuncia?
se dio en el convivio de fin de año de la organización, cuando uno de los programadores le dijo a uno de los accionistas que habían hecho un robot que levantaba el número de suscripciones de forma anómala. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que la junta directiva creía que habían muchísimo más suscripciones de las que realmente habían. Entonces ahí se inició la investigación formal y toda la denuncia o la situación se dio en un ambiente totalmente informal y ni siquiera en una forma de denuncia, sino en una forma de una conversación casual. Entonces, es importante tomar en consideración, por ejemplo, Yogomi quebró, se llevó consigo, el socio se llevó consigo como 15 millones de dólares. Hagan las mates a 4,200 por 15 millones de dólares. Ahí van a tener el numerito, que son 4,015, como 60,000 millones, algo así, ¿ah? Todo por una conversación informal. Entonces no debemos de descartar ese tipo de situaciones. Muy buena pregunta, Alexandra. Ya, todas fueron ya respondidas. Bueno, ahí sí, sí, voy a estar en Colombia después de Semana Santa, por si alguien quiere juntarse a tomar un café conmigo, voy a estar en Bogotá. Si alguien está por allá y bueno, y si hay mucha gente por allá por Barranquilla, pues amerita dar una vuelta. Así que cualquier cosa, pues platiquen con Yuris y seguro nos tomamos un café. Sí, señor, para el 29 de este mes estaría aquí en Barranquilla. Sí, 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 sí. Voy a estar la semana antes, voy a estar toda la semana en Bogotá. Y si pues hay muchos interesados, si hay varias personas interesadas, pues nos vamos para Barranquilla el 29. Ok. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Entonces, si no es más, en nombre de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, pues damos por terminado este webinar, agradeciéndole a todos ustedes por su asistencia. Los invitamos a que estén muy atentos a todas nuestras redes sociales en donde compartimos información, actividades importantes que nuestra asociación está organizando para que puedan participar de estas. Feliz tarde a todos. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias a todos, que pasen muy feliz tarde. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente.